Buen día, el día de hoy vamos a exponer con mis compañeros el tema de fundamentos de economía. Mi grupo está conformado por Dewis Giovanni Bello Mayorga, Andrés Camilo Castellano Zapata y quien les habla, Luisa Fernanda León. Este trabajo va hacia la asignatura de economía. Muy buenos días. Para arrancar, debemos pues, saber que actualmente el ser humano se enfrenta a muchos interrogantes, ya sea desde la parte física o desde la parte no material, ya vaya a lo ético, a lo psicológico, a lo espiritual, a lo político y a lo social. Es por eso que vamos a abarcar en estos momentos la ciencia de las transacciones, del intercambio, del llamado trueque, de la moneda, de la oferta, de la demanda, entre otros, la economía. Entonces, para saber qué es la economía, y partiendo pues de estos escasos aspectos, les quiero decir que la economía es aquella ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento de la riqueza, y que teniendo en cuenta, pues digamos, unos aspectos como los que acabamos de nombrar, eh, se puede realizar una relevancia de datos estadísticos, de evidencias del pasado, para comprender dichos comportamientos y tendencias y pues aplicarlos en el presente, pretendiendo pues evitar dificultades y problemas económicos posteriores. Luego de esto, pues ya podríamos hablar de lo que es la demanda y la oferta. Em, la demanda no es nada más sino aquello que se desea adquirir por medio del mercado y que las personas están dispuestas a comprarlo. Digamos que en este caso es el proceso de querer un producto por parte de aquellos consumidores que desean ese producto. Sí, esa es la demanda. Los demandantes son pues aquellos consumidores que deseen adquirir ese tipo de productos o servicios, y lo contrario, que sería la oferta y los oferentes, son aquellas instituciones, personas, entidades que deseen estar y están dispuestos a vender y a producir dichos productos y servicios que los demandantes desean. Esa oferta se presenta, digamos que en altibajos también, y pues eso será uno de los aspectos que veremos en posibles nuevas clases. Ahora vamos a hablar sobre la escasez y para entender cuál es lo que es la teoría de la escasez en la economía, vamos a tener dos puntos importantes y uno es que los deseos de las personas son deseos ilimitados. Digamos que una persona inicialmente pues, va a querer conseguir un trabajo, pero ya después va a desear conseguir un carro. Después de que consigue un carro, pues ya va a querer salir de viaje. Digamos que las personas tienen como tal unas necesidades ilimitadas, siempre van a querer pues tener más. Más sin embargo, los recursos son limitados, ¿sí? O sea, tienen un fin. Y esos recursos, digamos que lo que es la tierra, el agua, algunos servicios, tienen un límite. Entonces aquí nosotros vamos a tener unas incógnitas de qué vamos a producir, cómo se va a producir y para quiénes se va a producir determinado producto. ¿Sí? Digamos que los recursos como dijimos, son limitados y esos recursos nosotros los vamos a llamar los bienes económicos. ¿Sí? Los bienes económicos, pues digamos que están conformados por tres bienes en específico. Uno que es la tierra, que es un bien en donde se va a tener en cuenta que se va a sembrar o de pronto si se va a hacer alguna construcción, si se va a hacer alguna calle o se va a crear alguna fábrica. El segundo es la mano de obra. La mano de obra, pues digamos que es el tiempo que las personas dedican a desarrollar o a crear algún producto. Y por último, lo que son el capital económico. Que el capital económico es como tal las herramientas o todos los utensilios que se van a utilizar
para desarrollar pues, determinada labor. Eso, pues, como tal, son los bienes económicos y lo que nos indica el principio de la escasez. Bueno, siguiendo con la cláusula ceteris paribus, significa igualdad de condiciones, pero debemos traducirlo como lo demás constante o siendo todo lo demás. Se utiliza el ceteris paribus para poder estudiar consecuencias de un cambio de factor concreto, siendo los demás iguales. El estudio de paribus puede tener su utilidad para análisis de resultados a corto plazo y un cambio de circunstancias, pero a largo plazo no resulta significativo, además del hecho que nunca cambia solo una circunstancia, en realidad, sino todas las condiciones varían más o menos. Bueno, adicional a eso, pues venimos a hablar de lo que es la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva se basa en la realidad que describe los hechos de manera en cómo funciona la economía. Digamos que para ser un poco más específicos, la idea es que la economía positiva trata de explicar lo que la economía es. Para ser, digamos que más concisos, es aquella economía que todos los miembros de una sociedad deberían llevar. ¿Sí? Entonces, eso incluso es un argumento que nos da el economista José Francisco López, que es un experto en el tema y que pues digamos que en ese caso podría digamos que tratar el tema de lo que es la economía. Y adicional a eso, pues digamos que lo que es la economía normativa, no, pues digamos que esta es de cómo se debería llevar la economía respecto a juicios de valores éticos, morales, de la legalidad, de lo que es las normas legales y de justicia social. Bueno, en las economías de mercado nosotros vamos a encontrar tres tipos de economía de mercado. Pues digamos que la primera es la economía de mercado, donde vamos a encontrar unos consumidores y unos productores. Es en donde la sociedad como tal es la que se encarga de controlar la economía y lo que se consume. Es decir, una sociedad requiere no sé, requiere algún producto en específico, lo empieza a demandar y hay personas o hay compañías o hay empresas que se encargan de desarrollar ese producto para venderlo. Entonces, como tal, los consumidores o lo que es la oferta y la demanda, los oferentes y los demandantes son quienes van a manipular o a controlar el tema del mercado. ¿Sí? Ya la otra es la economía autoritaria, que es en donde el gobierno o el ente estatal se encarga de controlar qué se desarrolla, cómo se va a desarrollar, qué cantidades se van a desarrollar y cómo se va a distribuir la mercancía o el producto dentro de la sociedad. ¿Sí? Y pues también encontramos una economía que es la economía mixta, que es en donde se mezclan como tal los dos tipos de economía, en donde se hace una demanda, en donde hay una oferta, en donde las personas empiezan a solicitar o a querer que algo se produzca, hay unas personas que se encargan de producirlo, pero hay un ente que es el Estado como ente regulador, quien va a controlar pues las cantidades o de pronto en temas culturales, en temas ambientales, y digamos que es como un ente regulador quien va a controlar las cantidades de producción de algún producto. Y listo, ahora tenemos también lo que es la frontera de producción. La frontera de producción, nosotros nos referimos, es como a qué tantos productos, digamos que todos los productos necesitan de los bienes económicos. ¿Sí? Todos están enfocados como a requerir algunos temas de materia prima, alguna digamos que la mano de obra, ¿sí?
y algunas herramientas pues, para crear determinado producto. Digamos que acá nosotros, para entender lo que es la frontera de posibilidades de producción, vamos a tener en cuenta dos productos, digamos que la papa y el aguacate, ¿sí? Vamos a hablar acá sobre una línea entre lo que son miles o digamos que millones de kilos, perdón, entre millones de kilos, y en una parte vamos a tener lo que es la producción de papa y al otro lado lo que es la producción de aguacate, ¿sí? Digamos que para producir 15 millones de kilos de aguacate, no podríamos consumir ningún kilo no podemos consumir, no podemos cultivar absolutamente nada de papa. Si, digamos que al contrario, vamos a cultivar 5 millones de kilos de papa, no podríamos cultivar aguacate. Entonces, es como a lo que vamos a rehusar o lo que vamos a lo que vamos a decir que no vamos a producir algo para producir otra cosa, y todos los esfuerzos y todos los bienes económicos vamos a enfocar en producir solamente algunos de los dos productos. Ya si vamos de pronto a cultivar la mitad y mitad, entonces pues ahí ya vamos a ver que hay una línea que se encarga pues de describirnos que ese es como el límite de producción que podemos tener entre los dos productos. Si vamos a ir a un punto más abajo, digamos que no vamos a producir ni papa ni aguacate, entonces vamos a tener algo que se llama la escasez. O si vamos a producir sobre la línea, ya podemos decir que tenemos un exceso de producción. Bueno, finalizando, pero no dejándolo atrás, venimos con dos representantes valiosos para la economía, que es el padre fundador Adam Smith. Este es el mundo económico y social conocido por Isaac Newton y el paraíso conocido por Isaac Newton. Smith respondió a las preguntas en la riqueza de las naciones. Es la que explicó el orden natural que regula uno mismo, a través del cual el aceite egoísta lubrica el mecanismo económico de una manera casi milagrosa. Él cree que el trabajo duro de las prisas mejoran, pero gente corriente, pero pues, ahí igual. Smith es uno de los primeros apóstoles del crecimiento económico. Él resuelve esta división de trabajo como una riqueza universal que se extiende hasta el nivel más bajo de la gente. Él escribió cientos de páginas, el grito ante la estupidez e interferencia de innumerables países. Considera el caso de interpretar Tejer, un mejor maestro del gremio. Smith afirmó que la restricción fue puesta en el gobierno o un monopolio. Seguimos con Karl Marx, economista revolucionario. Karl vivió una vida fácil, meditando seriamente sobre los libros que constaban en un museo británico, escribiendo artículos de periódico y haciendo investigaciones académicas sobre el capitalismo. Finalmente fue desterrado a París y Londres, donde hizo un comentario exhausto sobre el capitalismo y los capitalistas. El núcleo del trabajo de Marx es un análisis profundo de las ventajas y desventajas del capitalismo. Marx creía que el valor de cada mercancía depende de su contenido de trabajo, incluido el trabajo directo y el trabajo indirecto, incorporando el equipo del capital. Por ejemplo, el valor de una camisa proviene del esfuerzo de los tejedores que la confeccionan. Es más el esfuerzo de los trabajadores que hacen el telar. Desde el punto de vista de Marx, es injusto que los capitalistas obtengan ingresos que nunca han recibido o trabajado por ellos. A eso es lo que se debía. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.